¿Cuántas veces has escuchado que la visualización no sirve, que no funciona, que es una simple fantasía? Tal vez te lo has dicho a ti mismo, frustrado porque no ves resultados, porque al cerrar los ojos solo encuentras oscuridad, porque lo que anhelas parece tan lejos como las estrellas. Pero, ¿y si te dijera que esa misma oscuridad esconde la llave para transformar tu realidad? Que no es que la visualización no funcione, sino que está llena de detalles que has pasado por alto, como un mapa que jamás fue desplegado por completo. Hoy, vamos a abrir ese mapa juntos. Bienvenido al canal de Éxito 3000, donde exploramos el desarrollo de la mente y los poderes mentales para cambiar tu vida. En esta ocasión, hablaremos de cómo visualizar lo que deseas. Prepárate, porque durante este video te iré develando los secretos de la visualización efectiva y los obstáculos que nadie se atreve a mencionarte. La mayoría de las personas que intentan visualizar encuentran un bloqueo inicial, no veo nada, dicen. Todo es negro, todo es vacío. Y aquí está el primer error. La visualización no depende de los ojos físicos, sino de la capacidad de imaginar, de traer a tu mente aquello que ya conoces en una situación futura. ¿Lo has notado? Al pensar en una manzana, no necesitas verla físicamente para recordar su color rojo brillante, la forma en que la luz se refleja en su superficie, el aroma que desprende al morderla. La visualización es un ejercicio de concentración en los detalles. Entre más nítida sea la imagen mental, más poderosa será su energía. Toma una manzana real, obsérvala detenidamente. Cierra los ojos e intenta recrearla en tu mente, su forma, su textura, su peso. Vuelve a abrirlos y compara lo que imaginaste con lo que ves. Este ciclo, repetido una y otra vez, entrena tu mente para visualizar con mayor claridad. Y aquí comienza el verdadero cambio. Es un arte de paciencia y detalle. Cuando logres visualizar la manzana tal como es, con todos sus matices, habrás dado un paso poderoso hacia el dominio de tu mente. Porque entre más clara y vívida sea esa imagen mental, más se asemejará a la realidad, y en esa semejanza reside el verdadero poder de la visualización. Lo que nadie te dice lo suficientemente claro es que la visualización no es solo imaginar, es experimentar vívidamente. Debes llenar esa imagen mental de energía emocional. Para ello hay que aclarar la diferencia entre dos conceptos, la diferencia entre emoción y sentimiento. Esta diferencia radica en el tiempo. Una emoción es momentánea, como la tristeza que si se mantiene, se convierte en depresión, mientras que la diversión sostenida en el tiempo, se transforma en alegría. Lo mismo ocurre con el miedo que se convierte en ansiedad, o la relajación que da paso a la paz interior. ¿Te das cuenta de cómo todo está conectado? El camino hacia la manifestación comienza con un entendimiento profundo, casi poético, de las leyes que rigen el universo, tales como la ley de la atracción, la ley de la manifestación o la ley de la asunción. Estas leyes no son meros conceptos abstractos, son leyes fundamentales de nuestra existencia, son leyes con las que se ha hecho este universo, por ello son leyes universales. Sin embargo, su esencia no radica en complejidades conceptuales inalcanzables, sino en una simplicidad tan pura que a menudo pasa desapercibida. Cada una de estas leyes tiene su propio camino, su propia voz. La ley de la atracción, por ejemplo, nos recuerda que somos imanes vivientes, atrayendo a nuestra vida aquello que vibra en sintonía con nuestros pensamientos y emociones. La ley de la manifestación explica cómo funciona todo el proceso. Y la ley de la asunción nos pide que vivamos en el estado de aquello que deseamos, como si ya fuera una realidad. Aquí radica el verdadero desafío, comprender que estas leyes no necesitan ser filosofadas al detalle para funcionar. Son como la gravedad, no necesitas conocer sus ecuaciones matemáticas para sentir su efecto. En realidad, la explicación que hemos dado a estas leyes es un intento humano de traducir lo natural, lo real, de explicar lo que existe. Y aunque esto puede ser útil, también es una trampa, ya que si la explicación se vuelve demasiado compleja, el propósito se diluye, y el poder se escapa entre los dedos. La clave está en la sencillez. Una explicación clara y directa pero precisa abre la puerta a la comprensión. Y cuando comprendemos, hay que actuar en consecuencia. Y es esa intención, precisa y exacta, la que convierte la visualización en una herramienta poderosa. Porque no basta con imaginar solamente. La visualización exacta no deja espacio para la duda ni para la ambigüedad. Es una imagen mental tan nítida, tan detallada que puedes sentirla, olerla, casi tocarla. En este proceso, la exactitud se convierte en el puente entre el llegar al polo norte o al polo sur, entre el solo pensar y el manifestar. No es suficiente querer algo de manera abstracta, hay que imaginarlo con tal precisión que tu mente y tu corazón no tengan otra opción más que creerlo posible. Porque cuando la mente define, el universo responde. Otro error común es que muchas personas visualizan desde la carencia o necesidad, enfocándose en lo que no quieren o no tienen. La visualización jamás debe ser negativa. No puedes manifestar desde la ausencia o vacío, sino desde la abundancia, prosperidad o riqueza. ¿Cómo sería vivir ya esa vida que deseas? ¿Qué sentirías al alcanzar tus metas? Esa es la clave, visualizar como si ya estuvieras allí, disfrutando del éxito que tanto anhelas. La visualización debe ser un acto de creación positiva. Es vital entender que jamás puede enfocarse en lo que no se quiere, en lo que se teme o se desea evitar. Visualizar desde el miedo, desde la carencia o desde el recuerdo de heridas pasadas, es como intentar navegar hacia la luz mientras se sujeta a una ancla que arrastra al abismo. En este error caen muchas personas, en lugar de construir imágenes llenas de posibilidades, recrean situaciones vividas negativas que desean evitar, perpetuando ciclos que sabotean el proceso de manifestación. La mente es como un jardín, lo que se planta en ella, florece, la mente no discrimina, no tiene criterio, el criterio lo tiene uno, que es el poder de elección, el elegir tus pensamientos y tus sentimientos.
Si se cultivan semillas de dudas, quejas y pensamientos negativos, lo que brotará serán obstáculos. Este principio no se limita al momento de la visualización, sino que se extiende a cada pensamiento y palabra que se pronuncia después. Muchas personas, al terminar su práctica, regresan al mundo real con una actitud que contradice por completo lo que han visualizado. Se sumergen nuevamente en la realidad de carencia, es decir, de ausencia o falta de, usan un lenguaje lleno de quejas y se rodean de energías que los atan a su situación actual. Es como caminar 10 minutos por el sendero del éxito y retroceder 23 horas y 50 minutos hacia el fracaso. Este ciclo perpetúa el estancamiento, porque el universo no responde a intervalos breves de intención positiva, sino a un flujo constante de energía alineada. Cada pensamiento, cada palabra y cada emoción cuentan, como pequeñas gotas que llenan el océano de la realidad. Para romper este patrón, es necesario convertir la visualización en un estado continuo, más allá de los minutos en que se visualizó. Implica vivir desde la certeza o seguridad de que lo deseado ya es una realidad, hablar con el lenguaje de la abundancia, y pensar con una mente que rechaza cualquier sombra de negatividad. Al hacerlo, la visualización deja de ser un momento aislado y se convierte en un estilo de vida, una sinfonía de emociones y pensamientos que resuena con la frecuencia del éxito. El poder de la creación está en tus manos, pero requiere disciplina, constancia, perseverancia y una seguridad inquebrantable en lo que visualizas. En Éxito 3000, nos hemos propuesto ser guías en este viaje. Nos dedicamos a iluminar esos vacíos con conocimiento claro y explicaciones profundas, creando un mapa accesible para que cada individuo pueda cruzar este puente con confianza. Aquí no solo enseñamos a visualizar, sino a hacerlo de forma consciente y llena de conocimiento, que la transforme en una fuerza imparable. El punto más poderoso en el arte de manifestar yace en un espacio invisible pero trascendental, ese puente sutil entre el cuerpo mental y el cuerpo energético. Allí, en ese delicado equilibrio donde el pensamiento se une con el sentimiento, es donde se encuentra el verdadero cambio. Sin embargo, para muchos, este espacio es un terreno inexplorado, un misterio que confunde y desanima, porque unir mente y emoción no solo es difícil de explicar, sino también de comprender profundamente. La energía del cuerpo energético es el lenguaje de la emoción. Es ese chispazo inicial, esa ráfaga que enciende un fuego interno. Pero la emoción, aunque intensa, es fugaz. Es como un relámpago en el cielo, brillante, pero pasajero. Para que esa chispa se convierta en llama, debe transformarse en un sentimiento, porque el sentimiento tiene la capacidad de sostenerse en el tiempo, de convertirse en una constante que define nuestra vibración. Porque al final, el universo responde no solo a lo que pensamos, sino que responde a lo que pensamos más lo que sentimos. La unión de estos dos mundos es el verdadero secreto para crear la vida que anhelamos. Y en Éxito 3000, estamos aquí para caminar a tu lado en este fascinante proceso. Imagina esto, acabas de comprar la casa de tus sueños. Caminas por cada habitación, sientes el suelo bajo tus pies, respiras el aroma de los muebles nuevos. Escucha el eco de tus pasos, siente el peso de las llaves en tu mano. Ahora, detente un momento y observa cómo se siente tu corazón. ¿Es emoción? ¿Es sentimiento? Ese sentimiento es la energía que transforma tu visualización en realidad. Si te está gustando este video, dale like, suscríbete al canal y activa las notificaciones para que no te pierdas lo último en el desarrollo de la mente. Entonces, continuamos. Los grandes pensadores como Neville Goddard, quien popularizó la ley de la asunción, nos enseñaron que el poder de la visualización radica en asumir que ya tienes aquello que deseas. Pero no basta con saberlo, debes sentirlo. El pensamiento, unido al sentimiento, crea una energía que vibra más allá de tus límites actuales. Y es aquí donde muchas personas fallan, no logran conectar su cuerpo mental con su cuerpo energético. ¿Te has dado cuenta de lo importante que es? La visualización se debe sostener no solo durante el ejercicio, sino a lo largo del día, incluso mientras duermes. Esto es lo que llamamos la programación del sueño, dirigir tus pensamientos antes de dormir para que tu subconsciente trabaje a tu favor. Ahora imagínate despertando cada mañana con una claridad absoluta, sabiendo exactamente lo que deseas y cómo lo obtendrás. Te ves saludable, lleno de energía, rodeado de personas que te apoyan y que amas profundamente. Ves tus finanzas floreciendo, tus relaciones fortalecidas, y cada aspecto de tu vida alineado con el éxito. Este es el futuro que estás construyendo, paso a paso, pensamiento a pensamiento, emoción tras emoción, sentimiento tras sentimiento. El pensamiento, cuando se afina como una flecha y se dirige hacia el blanco del deseo, tiene un poder que trasciende lo ordinario. La clave está en mantenerlo concentrado, vibrando en armonía con aquello que se anhela, incluso después de que el ejercicio de visualización haya concluido. Otro aspecto esencial es que la visualización debe ser del deseo ya manifestado, como si ya estuviera en tus manos, en tu vida, en tu realidad. No funciona con imaginar el camino hacia el logro, hay que sentirlo como si ya estuvieras viviendo ese momento soñado. Por ejemplo, si deseas un auto, visualiza tus manos sobre el volante, siente el rugido del motor, el viento que entra por la ventana mientras recorres tu ruta favorita. Si sueñas con un viaje, siente la arena tibia bajo tus pies, el sonido de las olas, el aroma salado del océano. Este nivel de concentración y sentimiento constante transforma la visualización en una experiencia total. No es solo imaginar, es vivirlo dentro de ti antes de que se materialice afuera. Es hacer del deseo una certeza, el universo ya ha dicho sí a tu petición. Si quieres continuar sin comprobar estas leyes, sigue perdiendo el tiempo. Pero si quieres resultados reales, debes invertir en ti, en tu mente, en tu capacidad de crear la vida que siempre soñaste. Aquí, en Éxito 3000, te damos las herramientas para que descubras tu verdadero poder mental.
Recuerda esto, la visualización no es un simple ejercicio, es una puerta hacia un mundo donde todo es posible. Haz de tu mente tu mejor aliada, y el universo se encargará del resto. Si te gustó este video, compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Déjanos en los comentarios qué otros temas te gustaría que desarrolláramos. Y no olvides explorar los otros videos del canal para seguir construyendo tu poder mental. La mente que imagina, crea. La mente que siente, transforma. Y la mente que cree, lo logra.